Bueno, pues estamos en Marcos capítulo 6, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en la escuela dominical, pero para comenzar quisiera que viéramos un poquito un repaso más o menos para comprender y para entender un poquito más acerca del capítulo 6. Entonces, si me acompañan ahí a Marcos 3, los que tienen sus Biblias. Marcos 3. Le decía al pastor en la mañana que me tardo como 30 minutos en predicar un capítulo de como 40 versículos. Entonces no sé cuánto me vaya a tardar en esta mañana, entonces a lo mejor nos da más tiempo para cafecear. Pero bueno. Entonces Marcos capítulo 3, hermanos, y vemos que en este capítulo el Señor Jesucristo escoge a 12 de sus discípulos para que estén con Él. Pero para ese entonces, algunas de las multitudes con las que llega a interactuar, pues le exigen atención sin mostrar fe. Además, la fama de Jesús comenzaba a propagarse ya en distintas ciudades y regiones, y ya después de eso nos menciona que Jesucristo escogió a 12 de sus discípulos, ¿verdad?, para que le sigan y vayan a predicar. La siguiente escena que vemos ahí en Marcos 3:20, que no sé si tienen sus Biblias subtítulos o el versículo ahí, muy bien. Sí, ahí no sé si recuerdan qué era lo que estaba pasando, y es que Jesucristo empieza a predicar y a enseñar, y alguien muy peculiar llega tachándolo de loco. ¿Quiénes eran esas personas? En Marcos 3:20 en adelante. Pues eran gente, ¿no? Los escribas. Era el pueblo. Los escribas. Dice el versículo 21. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Entonces vemos que aunque él ya era conocido, su familia creía que estaba loco y querían forzarlo a irse de ahí. Mientras que los líderes religiosos, en cambio, pensaban que su poder, ¿de quién provenía? Muy bien, de Belcebú. Es por eso que Cristo aquí decide ilustrar que no es posible que Satanás esté en contra de Satanás, ¿verdad? Y después de esto vemos cuatro distintos eventos en los que son testigos los discípulos. El primero de ellos, quiero que vayamos ahí al capítulo 4, es la parábola de las tierras. Y aquí necesito de su participación, hermanos. ¿Alguien recuerda cuál era el punto, la idea de las parábolas? De las parábolas de las tierras, Por lo que escribió el pastor, era la gente. Era comparar las personas con la tierra. Las tierras eran las personas, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaba cada persona a la palabra? Y después menciona otras dos parábolas de la lámpara. Pero el pastor mencionó algo muy específico y recuerdo unas palabras que dijo, que había un versículo que a él le daba temor, lo que enseñaba este versículo, le daba miedo. Ya si nadie participa, pastor, pues le toca participar. Un versículo que nos daba miedo. Sí. Pero con relación a la lámpara encendida. Ajá. Ahí en su Biblia, hermano, en su Biblia. No, perdón, no me acuerdo. Sí me acuerdo que mencionó lo de la lámpara. Muy bien. Pues tiene que ver con la responsabilidad que tenemos, pues, ¿no? Nosotros directamente escuchamos la palabra y la responsabilidad que tenemos de transmitirla, de compartir. Me imagino que por ahí va, ¿no? Sí. Por ejemplo, si algo tiene que salir a la luz, alguna mentira que estemos ocultando tiene que salir a la luz, o algo que tengamos. Hermana Lupita iba a participar. Ok. Lo que se acuerdan, ahí el versículo, a lo mejor sí
otra traducción, 24 y 25, 4, 24 y 25, es uno de los versículos donde nos enseña que no hay respuestas neutrales. O sea, no es como que, o sea, si escucho bien y si no escucho, también. No, porque no hay neutrales, o aceptamos, o sea, para el Señor es, o aceptamos su palabra o rechazamos su palabra, no es que quedamos a la mitad. ¿Verdad? Si tiene, yo no traigo ahorita la nueva traducción viviente, pero si alguien puede leer 24 y 25 en la nueva traducción viviente, es muy interesante ese versículo. Déjeme leérselos, hermano, yo aquí tengo la traducción, dice, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Verdad? Y de nuevo este es uno de los eventos en los que los discípulos están ahí siendo testigos de estas enseñanzas de Cristo. Y ahora en el capítulo 5, hermanos, después de que Jesucristo había estado enseñando todo ese día, por la tarde, dice perdón, el capítulo 5 no, versículo 35. 4:35. ¿Cuál es ese evento en el que ellos estuvieron ahí con Jesucristo? Ok, la tempestad, ¿verdad? De nuevo, Jesucristo ya había estado haciendo, ya había sanado a personas antes, los discípulos habían escuchado eso de Jesucristo, ya habían estado con él, y después de un día de enseñanza, Jesucristo los lleva al otro lado del lago. Y en medio del lago empieza esta tempestad, y me llamó mucho la atención lo que enseñaba el pastor Josué, que los discípulos, siendo expertos pescadores, estaban despertando a un carpintero para que les ayudara, ¿verdad? Ellos ya conocían lo que había estado haciendo, entonces... Era un ciclón, ¿no? Primero era una tormenta, que era un ciclón, ¿no? A lo que se refiere. Ahora, si era bueno para pescar, pero en medio de un ciclón. Tiene razón, ¿verdad? ¿Es prohibido que salgan? ¿Yo no puedo manejar el ciclón? Muy bien, y esta tempestad, para los hombres que eran pescadores, expertos pescadores, pues obviamente, ¿no? Como dice el hermano, pues les asusta, despiertan a Cristo, despiertan a aquel del que ya habían estado viendo diferentes tipos de obras. ¿Y qué hace el Señor después de calmar la tempestad? Se refiere hacia los discípulos, pero les dice algo, les llama la atención en algo. Falta de fe. Ok, muy bien. Muy bien, en cuanto a la fe. De nuevo, el Señor Jesucristo no les llamó la atención y no les dijo, no sean miedosos. No, les estaba llamando la atención en cuanto a su fe, ¿verdad? Bueno, a mí me ha servido ese versículo, esa parte me ha servido, en el sentido de que si Él viene con nosotros y dijo que vamos a pasar hasta allá, así en medio de un ciclón vamos a llegar, ¿se referiría a esa falta de fe? Y es que somos humanos, o sea, la verdad, sí. Yo en problemas, yo pensé que me moría y mira, y mi hermana pensamos que estaba sana y después estaba bueno. Y sí, hace parte de la fe, la verdad. Y no estábamos en medio de decisión. Podría decirse normal. Pues los discípulos ya habían estado viendo algo del Señor Jesucristo, ya estaban conociendo quién era Él por las cosas que estaban haciendo, ¿verdad? Y pues en medio de la tempestad, pues porque sabían que yo en qué estaba su fe en ese momento, si en sus conocimientos de la pesca. Sí, está muy bien, levanta paralíticos, da vista a los ciegos, y todo, muy bien, no cualquiera lo hace, solo
pero ya una tempestad, ya estamos hablando de otro tipo de controlar las cosas. ¿Sí, hermano Oscar? Es interesante ver cómo el Señor aplica la fe en muchos aspectos. A mí siempre me ha llamado la atención esta tormenta porque el mar de Galilea es más chiquito. Tú puedes hacer un tormentón en un tan chiquito. Para mí que fue algo sobrenatural que el Dios se hizo para que los discípulos lo tuvieran. Acordémonos de que Él estaba entrenando a los discípulos. Y no sabemos, porque la Biblia no nos habla mucho de todas las cosas que el Señor les manifestaba en sus corrillos, cuando oraban, cuando caminaban, todo eso, porque el Señor siempre estaba hablando, los discípulos estaban diciendo. Entonces la fe, pues, es un pilar de defensa. Nosotros necesitamos la fe para muchas cosas, ¿sí? Y lógicamente la fe principal es el saber de que somos salvos por Él y para Él. Y ese realmente es el recargadero que tenemos los cristianos. Ok. Sí. Y de nuevo, este es el siguiente evento en el que los discípulos están siendo testigos con Jesucristo, y al final pues de nuevo les llama la atención en cuanto a la fe, y ellos cómo se quedan asombrados, ¿verdad? De que simplemente diciéndolo, Jesucristo había calmado la tempestad. Y ahora sí, en el capítulo 5, llegan a la región de Gadara con el endemoniado, y aquí me llama la atención lo que estábamos viendo, que fue la semana pasada, ¿verdad? O hace 2, que fue él el que venía con Jesucristo, y que fueron los mismos demonios quienes reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo manda o permite que los demonios vayan a los cerdos, dejen al hombre y vayan a los cerdos, y aquí lo tengo apuntado, pero ¿recuerdan por qué el Señor, qué nos permitía o qué a las personas de ahí? Es que la autoridad que tenía el Señor Jesucristo en su poder, porque ellos piden permiso a Jesucristo, porque él, una vez que ellos dijeron eso, le piden permiso. Porque les dice salgan de él y Muy bien. Lo que decía el pastor era que si el hombre endemoniado decía que eran muchos demonios, ¿no? Los que estaban ahí, ¿cómo las personas podían... Mira, realmente Cristo nada más hizo que perdiéramos toda esa cantidad de ganado. Sí, pero como decía el hermano Ortega, entonces, una vez que los cochinos, ¿verdad?, se avientan del precipicio, y lo que estábamos viendo también era que no era lógico que unos animales hicieran eso, ¿verdad? Entonces, toda una gran cantidad de cerdos eran los que se habían tirado del precipicio de nuevo, y esto podíamos ver y observar que la cantidad de demonios que tenía pues este hombre, ¿verdad? Y me daba risa cómo lo ilustraba el pastor aquí con el hermano Ortega, ¿verdad? Un hombre tan fuerte que rompía los grilletes con los que lo ataban, que se lastimaba, un hombre que vivía, ¿no?, en un lugar que para ellos era inmundo, ahora está tranquilo, hablando con el Señor Jesucristo. Y después de que las personas de aquella región habían visto la cantidad de cerdos que se habían aventado, y habían visto aquel hombre que nadie lo podía controlar, que solito se lastimaba, ¿no? Ahora verlo calmado y cambiado,
pues en lugar de tener una buena respuesta, ¿cuál era la respuesta de estas personas? Miedo, ¿verdad? ¿Y qué le pedían al Señor Jesucristo? Que se fuera. Entonces aquí los discípulos pues ven, ¿no? La capacidad que tenía Dios y la autoridad que tenía Dios sobre los demonios. Y por último, el último de los eventos es Jesús sanando a la mujer y también resucitando a la hija de Jairo. Entonces va en medio de la multitud, la mujer decide tocar los bordes de sus vestidos. ¿Y qué era lo que decía esta mujer? Con que toque el borde de sus vestiduras, yo quedaré limpia, ¿verdad? Y mientras el Señor Jesucristo buscaba quién había sido quien le había tocado, y mientras hablaba con la mujer, ¿qué noticia había escuchado? ¿Qué estaba escuchando que le decían a Jairo acerca de su hija? Que su hija ya había muerto, ¿verdad? ¿Y qué le pide el Señor Jesucristo a Jairo? Que tuviera fe, ¿verdad? Como tomando como ejemplo a la mujer que había tenido tanta fe como para creer que con tocar el borde de sus vestidos iba a estar completamente sana, ¿verdad? Entonces, esos son los eventos que podemos ver que los discípulos habían estado presentes después de que el Señor Jesucristo los había escogido para que estuvieran con Él, y antes de que les permitiera salir a predicar, pues ellos tenían que reconocer que el Señor Jesucristo no era un maestro más o un profeta como los que habían, sino quién era Jesucristo en realidad. ¿Quién era aquel que podía con la voz calmar la tempestad? ¿Quién era aquel que podía sanar o cambiar a un hombre endemoniado? ¿Quién era este hombre? Ellos tenían que entender primero eso, ¿no? Entonces llegamos al capítulo 6 y dice el versículo 1, Jesús, y ahí para que estén en sus notas, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? En sus Biblias, ¿verdad? Dice que fue a su tierra, ¿verdad? Un comentarista dice, la palabra aquí usada para tierra tenía que ver más con su ciudad natal, y es por eso que se relaciona con Nazaret. Ahora el texto que vamos a leer enfatiza más la reacción que provocó la enseñanza del Señor Jesucristo que en sí mismo la enseñanza que les estaba dando. Entonces vamos a leer ahí los primeros 6 versículos, ¿sí? Si me ayudan a leerlo ustedes, del versículo 1 al 6, a una sola voz, ¿sí? A la de 3, 1, 2, 3. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde viene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Muy bien, muchas gracias. Entonces, de nuevo, el texto muestra la reacción de estas personas, ¿verdad? Y luego de que Jesucristo llega a esta región, empieza a enseñar en la sinagoga. ¿Y cuáles fueron las reacciones que tuvieron estas personas? De acuerdo con sus notas, muy bien, ahí vienen unas preguntas que hicieron ellos, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿No es este el carpintero hijo de María? Muy bien.
y hermano de Jacobo y José. No, antes. La primera pregunta. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿Y qué sabiduría es esta que está y estos milagros que por sus manos son hechos? ok. La última pregunta que hacen ellos es, muy bien. Entonces, en una de estas preguntas identifican, gracias. Yo creo que no estás viendo. No, hermano, estás leyendo. Son 3 preguntas acomodadas. Checa el bosquejo. Lo estás leyendo bien. Ah, ok. Ya le di la una. Ok, miren la primera pregunta. ¿Qué es la primera pregunta? En el bosque, ¿no? Preguntan las personas, ¿dónde obtuvo tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? Entonces, de nuevo, el Señor Jesucristo llegaba aquí a la sinagoga pues a enseñar, ¿verdad? Y la segunda pregunta dice, ¿no es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? De nuevo, aquí identifican a Jesucristo por su oficio, que era carpintero. Alguien ayúdeme ahí con con el punto 2 de las notas, por favor. ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Se usa verdaderamente para los trabajadores de la madera, aunque puede aplicarse a artesanos de otro tipo, como albañiles, escultores o herreros. En un pueblo pequeño necesitaría ser versátil, capaz de ocupar tanto de los aperos agrícolas de otro tipo como la de construcción y reparación de edificios. Como tal, era una figura importante en la economía del pueblo. Probablemente también realizaba trabajos especializados en los alrededores. En este contexto, entonces, no hay nada despectivo en el término. El punto está más bien en su familiaridad. ¿Cómo se dice este? ¿Tectón? ¿Es tectón? Tecton. Tecton. La palabra que se usa, tecton. O más bien era hasta su fatídica visita a Juan en el Jordán. Un símbolo tranquilizador de la humanidad. No es el tipo de persona de la que se espera hostia Sofía y Dunamis. y su Sofía y Dunamis. Sofía significa sabiduría y poder o milagros. El hecho que no se menciona a José de pie, a que él estuviera muerta antes que Jesús, comenzará su ministerio terrenal. Los hermanos de Jesús, que la tradición reconoce como sus hijos, son Jacobo, Santiago y Judas. Es de notarse que esta sección, que comenzó con el rechazo de los líderes religiosos y sus familiares, culminaron en su protesta. Muy bien, gracias, hermano. Entonces la palabra de nuevo dice que podía referirse tanto a un carpintero como a un albañil, ¿verdad? Entonces la fama de Jesús se había extendido hasta la zona de Nazaret, y la siguiente de las preguntas estaba más relacionada con las hermanas de Jesús, las cuales pues afirman que vivía en la zona. Entonces otra de las reacciones que tuvieron las personas fue asombro. Si alguien me ayuda con la letra C de ahí de las notas a leerlo. ¿Qué significa que se escandalizaban? La nueva traducción viviente traduce. Se sentían profundamente ofendidos. Edward comenta, la palabra para ofensa proviene del griego escandalón, que significa piedra de tropiezo. El verbo escandalizar significa hacer tropezar, y en el contexto presente desanimarse o incluso sentirse repelido por Jesús. Shalom aparece 8 veces en el Evangelio de Marcos. En cada caso designa obstrucciones que impiden que uno llegue a la fe y siga a Jesús. Gracias, hermano. Entonces las personas dicen que se sentían ofendidas acerca de Cristo, y es por eso que era un estorbo como para que le rechazaran. A lo que Jesucristo responde con un proverbio popular
que demostraba el rechazo que estaba recibiendo por parte de las personas, ¿verdad? Dice ahí en la letra D, Jesús contesta con un proverbio que había sido común en su tiempo. El profeta es aceptado menos en los lugares donde crece con su familia y sus vecinos y amigos. Dice un comentario, Marcos dice que no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos. Pero Mateo suaviza el texto diciendo, no hizo allí muchos milagros. En ambos relatos se aclara que la razón fue la incredulidad de la gente. Se pregunta si Jesús no hizo muchos milagros allí porque no quiso o no pudo. Marcos dice que no podía, pero Mateo dice no hizo. Si no quiso hacerlo, sería porque no quería despertar una fe solamente en base a milagros. Por otro lado, Marcos dice que Jesús estaba limitado por la falta de fe de la gente. Entonces, de nuevo, este asombro que demuestran las personas aquí estaba siendo un obstáculo para aquellas personas, de modo que ellas mismas estaban decidiendo pues no creer en él, ¿verdad? Entonces es por eso que Jesús también al final del pasaje que leyeron dice, y estaba asombrado de su incredulidad. Pero ¿dónde, en qué parte dice que no quiso ya hacer los milagros? ¿Por qué no creyó? En el versículo 5. Si me ayuda a leerlo en voz alta, hermano, el versículo 5. No hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, pero en ningún momento dice que no quiso. No, lo que No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, pero dice no quiso. No dice que no quiso. En Mateo, le estoy tomando de Mateo, pero no digo que decía que no quiso, no estoy diciendo que la Biblia lo dice, sino que es un comentario que está haciendo la pregunta de... Aquí está muy claro, y no pudo hacer nada porque no creía. Sí. Sencillo. Pero no dice que él no aceptó. Esto dice que no aceptó hacer milagros. ¿Iba a participar? No, nada más quería comentarlo. Lo que pasa es que la versión de Mateo dice que no hizo. Entonces, por eso algunos sugieren que no hizo porque no quería, ¿verdad? No quería hacer. Y ellos, Él. O sea, porque Mateo aquí dice, ¿verdad? En Marcos dice y no pudo hacer, ¿verdad? Y no pudo hacer y da la explicación. Pero en Mateo no utiliza esa frase no pudo, sino no hizo. Más como, por ejemplo, aquí cuando uno dice no pudo, ¿qué verso está? ¿Por qué Jesús no quiso? Allá su poder sí puede. Lo que no pudo, sí puede. No, por la incredulidad, él decidió. No ayudar. Ok. Sí. Pero el poder el Señor lo tiene y él podía hacer. Sí, hermana Margarita. Un comentario. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera sido rico? Ahorita se me vino a la mente. ¿Si Cristo qué, hermana? Si Cristo hubiera sido rico. O sea, la diferencia hubiera sido abismal. O sea, ahí sí lo hubieran sido, ahí sí lo hubieran idolatrado. Pero lo que es la maldad humana, nos basamos en. Sí, la apariencia y en sus raíces, ¿no? Y en todo eso. Sí. Lo estoy buscando, hermano. Pero aún así, son decisiones que el Señor Jesucristo tomó. Pero como dice, no puedo, decidió a tomar una decisión que dice no quiso. Sí, la verdad. No hizo. Claro. Es que tal vez, a ver, él solo podía, pero necesitaba de la fe de las personas como para que fueran dos cosas. No, porque cuando le sanan el brazo al Señor del templo, él ni siquiera estaba enterado de lo que hacía. O sea, estaba en el templo con los brazos y
estire el brazo, ya que ni siquiera se lo pidió. Entonces algo de que de su esencia lo puede. Entonces yo no quiso. ¿Por qué? Pues ahora sí que por lo que yo aquí lo entiendo así. Y no pudo hacer ahí milagros. En primer lugar, lo estaban desacreditando completamente de quién era él. Pues era un carpintero, un carpintero va a saber tanto de Dios y todo eso, ¿verdad? Porque era cierta categoría. Entonces, y no está todavía realmente. Y no están aquí también sus hermanas, que deben haber convivido con ellos. Entonces, para ellos, realmente, o sea, ni siquiera podían pensar de que pudiese ser un profeta, en todo caso. Entonces, yo el 5 así lo entiendo, pero por eso quería leer en Mateo donde dice que. La hermana Lupita ya lo encontró, 13:58, Mateo 13:58. Dice Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y en la nueva traducción dice, por lo tanto hizo solamente unos pocos milagros, allí debido a la incredulidad de ellos. Insisto, pero no dice no pudo. Sí, ¿no? Hermano Oscar. Yo creo que no debemos de olvidar que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Pensaban que era hombre. También estaba afectado precisamente por sentimientos. Y en este caso, al ver que no lo querían o ver que lo rechazaban, pues sencillamente no malgastó su tiempo y dijo, bueno, pues aquí, ¿no? En otra parte donde iba, lo aclamaban, lo esperaban, pues lógicamente lo necesitaban. Y aquí en su tierra, pues como dijo él, que pocos profetas son profetas en su tierra. Y él lógicamente, para mí, reaccionó como un ser humano. ¿Qué? Otra cosa que es muy... Realmente, ¿por qué se sentían ofendidos? Escandalizados no sé, pero ofendidos, ¿por qué cosa? Porque dice el texto, sus preguntas fueron la razón de que estaban ofendidos. ¿Por qué? Porque ¿quién es este? O sea, lo que usted acaba de decir, ¿y este quién? O sea, aplica más escandalizado que sí, ofendido. pero esa es la palabra. O sea, para ellos exactamente, para ellos, que alguien que conocieron. O sea, y por ahí están preguntando, oye, ¿a qué escuela fuiste? Oye, ¿de dónde te graduaste? ¿Me puedes enseñar tu credencial? O sea, ¿y qué? Y está diciendo, oye, nunca se dedicó a la escuela, nunca se dedicó a ser discípulo, trabajaba con nosotros, ¿se acuerdan la obra que echamos y el colado que echamos ahí? Estaba ella. O sea, ahí estaba. Se sentían ofendidos de su inteligencia. Muy bien. Y de nuevo yo creo que, como dice aquí el comentarista, o sea, si se ponía a hacer milagros, no, la razón de la fe de las personas pues iba a ser con otros motivos, iba a ser con con otras intenciones, ¿no? O sea, que se pusiera a hacer milagros con las personas para mal motivar la fe, pues no sé, siento yo que no hubiera producido una fe genuina al final de cuentas. Entonces, veremos, ¿no? ¿Dónde? Lo que dice ese Señor. Lo que dice el Señor. Porque entonces, por fin, no había fe, si vamos a pensar vamos a ponernos en el punto de que Él forza a hacer milagros. Para este Señor, dice que si hubiese sido eso, entonces la gente, su fe, hubiese sido sobre la persona o sobre los hechos. Sobre los hechos. Sí, yo creo que más sobre los hechos. Más sobre los hechos. Hubiera sido el evangelio de la prosperidad. Pero entonces ¿no iban a creer en Él? No. Yo creo que
yo creo que ese es el punto también. Creo que Marcos nos ha llevado a este es el punto. Déjame comentarle lo que yo quería ayudarle a José. Si se dan cuenta, esta sección, y como dijo José, ahorita lo que hizo le repaso, esta sección comienza con eligió a los 12 discípulos. Ahora, los eligió, dice, para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar. Pero si ustedes se dan cuenta, no los manda a predicar inmediatamente. O sea, y nos relatan varias cosas. Primero, nos relatan, aquí viene, ¿se acuerdan? Los suyos son su mamá y sus hermanos. Ellos van a Capernaum y se lo quieren regresar. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, ahí están la sección nos dijo, ahí está María y sus hermanos, van por él a Capernaum porque dicen, está loco. Porque no se va. ¿Se acuerda? También nos dice ahí que lo espera, oye, que tu mamá y tus hermanos te busquen. Pues díganle que aquí está quien haga la voluntad de mi padre, mi mamá y mis hermanos. Amén. Y no se va con ellos. Luego, ahora, eso es muy interesante porque sus discípulos están escuchando. Luego sus discípulos también escuchan las parábolas de la tierra. O sea, ellos tienen que entender que gente, uno va a predicar y gente va a responder de diferente manera. Se van a emocionar, unos van a aceptar. Acuérdense que siempre, ahorita Marcos nos dice, Jesús estaba lleno de gente, un montón de gente, pero eso no significaba que toda la gente creía. Y luego se acuerda, ahora, los últimos 4 eventos que estudiamos, ¿verdad? La tempestad, el endemoniado, la mujer y la hija de Jairo nos enseña mucho esta dinámica de la fe. Hermanos, la fe no es algo, de nuevo, la fe no es algo que se posee y se tiene ahí en reserva. No, la fe se usa, la fe es como algunos la ilustran, es como un switch, ¿crees o no crees? O sea, no es un asunto de que, yo tengo fe guardada. No, cada día, cada instante ejercemos fe. Cada día, cada instante. Es por eso, de nuevo, o sea, qué fácil, y creo que, de nuevo, este asunto de las circunstancias, a lo mejor para los judíos, pensando, bueno, qué fácil es creer aquí, pero no qué fácil es creer cuando mi vida está peligrando, ¿verdad? Con los discípulos. Entonces, y nos enseña mucho la dinámica de la fe. ¿Por qué? Porque el endemoniado, acuérdense, ni siquiera era la persona misma, era el demonio. Y eran un montón de demonios. Y Jesús demostró su poder. O sea, Jesús lo sanó porque quiso. ¿Ok? Y ya después el endemoniado quería estar con Jesús. Y Jesús le dijo, no, vete. ¿Te acuerdas? Y vamos a regresar más adelante. Y luego la última es que la mujer, miren de nuevo, miren el contraste de aquí. En Capernaum, donde probablemente pasó esto, una mujer nada más quería tocar el manto, su gordito, ¿verdad? Y con eso sanó. Pero con eso sanó. Ahora, Jairo pensaba que Jesús podía sanar a su hija mientras estuviera viva, sospechamos. Porque ¿verdad? Ya cuando dicen murió, pues ya no hay nada, ya se murió. Y lo único que le pide él es creer solamente, no dice, ten fe, no. Cree. Exactamente. Y entonces, ahora, y se acuerda, hablamos mucho sobre los verbos, hermanos, porque de nuevo, la fe en el corazón tiene demostraciones externas. ¿Viene de Dios? Sí, viene de Dios, pero también tiene demostraciones externas. Entonces, inmediatamente de todo eso que estamos diciendo, ahora sí viene a Nazaret, ¿se acuerda? ¿Lo querían traer a dónde? ¿A Nazaret? Ahora sí viene a Nazaret. Y empieza a predicar en la sinagoga de ellos, donde probablemente estuvo más que una vez. Ahí a lo mejor es Shabbat, ahí está su mamá, ahí están sus hermanos, ahí están sus hermanas. Y adivinen qué, o sea, ¿quiénes son parte de los que están haciendo estas preguntas? Bueno, son conocidos. Y se ofenden, de nuevo, por quién es Jesús. Ahora, hermanos, lo importante es esto, es quiénes están presenciando esa escena. Porque acuérdense cómo comenzó esta sección, es que escogió a los discípulos. Y los discípulos están viendo, o sea, imagínense usted, por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan, que habían acabado la resurrección. Yo me hubiera parado, ¿qué sacan ustedes? Si lo hubieran visto, hace
hace unas horas o hace ayer, resultó, ¿cómo se le? O sea, yo como discípulo, Claro. o sea, yo como discípulo me las hubiera puesto al brinco, ¿no? De que, ¿cómo? Dígale, pastor. ¿Verdad que tiene? Pero ellos están ahí escuchando, porque de nuevo, creo que es importante, porque miren la siguiente sección, que no vamos a empezar ahorita. ¿Qué es lo que ya va a pasar en la siguiente sección? Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad Sobre el Espíritu Santo. Ok, hermanos, si hubiera hecho eso a la primera, ¿qué cree que hubiera pasado? No hubiera afectado, porque no hubiera sabido cómo estaba el asunto. O sea, O hubiera dicho, quién sabe qué no sé. ahora, ok, imagínense, aquí los escojo, No, oigan, ya tenía. oigan, les voy a dar autoridad para que salgan, ¿ok? Bueno, ok, van a ir a predicar. ¿Y van a ir a predicar de qué? De él. ¿Y qué vamos a decir de ti? Sí. Pero, ¿se acuerdan? Pero lo están viendo. O sea, él no es cualquier persona y les demostró, los escogió y los lleva con él, mostrándoles, él no es cualquier persona. Entonces, cuando ya los va a mandar, dice, pues sí. Hermano, lo que yo puedo ver es que el Señor Jesucristo ahí les dio el instituto a los apóstoles en cada escena y cada situación. Ellos estuvieron ahí haciendo la tesis aquí. Ahora, por ejemplo, estábamos platicando José y yo, o sea, imagínense que fue muy tremendo haber visto a la hija de Jairo resucitar. En el Evangelio, esta es la primera vez. En el Evangelio de Marcos, esta es la primera vez y esta es la primera persona que resucita. Que revive, ¿no? Bueno, pues, resucitó, ¿no? Hablamos de, no una resurrección final, pero resucitó, revivió. Entonces, imagínense, o sea, el asombro de los discípulos. Y uno está muy optimista, pero más adelante, cuando Jesús les va a hablar sobre su misión, hermanos, ellos todavía siguen pensando un poquito raro. Porque más adelantito van a pedir, oye Señor, pues uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿cómo ves? O sea, y de nuevo, hermano, nos ayuda mucho con la dinámica de la fe. O sea, creo que de nuevo, la escena de Nazaret nos enseña. Ahora, ¿por qué ahí dice no pudo? Creo que la conexión viene con lo que pasó adelante. O sea, miren las personas, miren las dos últimas personas que Jesús. O sea, fue una mujer y un hombre que tuvieron que creer en la persona de Jesús. Entonces, y hermanos, por ejemplo, un pastor decía, ¿cómo podríamos describir cuál es el problema? Creo que Marcos nos viene señalando dos grandes problemas. Primero, Jesús solamente sana pecadores. Jesús solamente sana pecadores. Sin pedir. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque no todos nos consideramos pecadores. ¿Se acuerdan los fariseos? Sí. Mira con qué gente está comiendo. Mira con qué. ¿Qué se creían ellos? Mejores. Pues hermanos, Jesús solamente salva a pecadores. Y la segunda cosa que nos va a enseñar, hermanos, el enemigo de todos nosotros es orgullo. El enemigo de todos nosotros es orgullo. Y fíjate, hermano, y yo estaba pensando en una aplicación. Piénsalo así. Qué difícil a veces es para las iglesias ver el pastor que nació como chamaco con ustedes. No siempre el pastor que nace en la iglesia es el pastor que aceptamos. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Por la misma situación con Jesús. Ahora A mí me pasa. Sandra, acuérdate quién eras. O sea, ¿de qué Dios nos vienes a hablar tú? Mejor corrígete tú primero y después nos vienes a hablar. Lo mismo. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Orgullo. O sea, la familiaridad de Jesús
había despertado de nuevo. Mostraba a la gente de Nazaret que, y como dijo el hermano, o sea, ¿qué si hubiera sido rico? ¿O qué si en verdad hubiera estado en una escuela de rabinos? A lo mejor ya hubiera sido otro asunto. Pero él era un carpintero. O sea, en su mente fue, ¿y este qué nos va a enseñar? ¿No? ¿Y este qué nos va a decir a nosotros? ¿O este qué va a hacer? ¿No? Entonces, y es lo que nos enseña. Ahora, le decíamos, no sé si vieron, hay dos palabras. Dice, en el versículo 2 dice, y se admiraban, y versículo 6 se asombra, y dice que Jesús se asombró. Se utilizan dos palabras griegas para la primera cosa. La primera cosa que se asombraron es porque vieron al chamaco de toda su vida enseñar así. Y Jesús también se asombra porque por su incredulidad. Ahora, su incredulidad, hermanos, estaba plagada, aunque no utiliza la palabra de orgullo. Porque piénselo, así somos nosotros. Así somos nosotros, ¿no? Con gente que nos conoce. O sea, lo que le han dicho a la hermana Sandra también me lo han dicho a mí, mi familia. ¿Qué nos vas a decir? ¿Tú qué no vas a hablar de Dios? ¿No te acuerdas qué? ¿O no te acuerdas qué? Y eso es, hermanos. Ahora, piénsalo con los discípulos. Iban a regresar y conocían a los discípulos. Ahí viene, ahora Pedro. Es que no andaba pescando ahí con los... ¿Qué? No. Ahora, hermanos. Y las palabrotas son las que hablaban. Los pescadores. Y sus hermanos, así como... O sea, imagínense, hermanos, imagínense la afrenta de los discípulos al regresar a sus lugares. Bueno, entonces, ¿qué quiere empezar ellos? Bueno, si al Señor Jesús, de quien estamos predicando, le están, ¿qué podemos esperar de nosotros? Así, ¿no? Pero también en ese tiempo los discípulos no sabían quién era. Que era el Hijo de Dios, que era Dios. Así es. Bueno, ahora, yo creo, más adelante van a saber quién era. Lo que yo creo, hermano Cruz, por ejemplo, yo creo, hermano, que el conocimiento de Jesús no fue, o sea, ellos fueron conociendo gradualmente al Señor. O sea, o sea, y también eso pasa con nosotros. Uno nunca podría decir, yo ya lo conozco. Bueno, entonces, aún juzgando, bueno, no juzgando, pero aún observando a nuestros pastores, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, cómo es. Exactamente, entonces, o sea, es difícil decir que ellos le conocieron en un punto. O sea, no, ahorita ya sí. Porque, hermanos, ¿qué hubiera dicho de Pedro? Pedro, en la hora más oscura, ¿Lo negó? todo uno puede decir, pues no, nunca lo conoció. No, sí lo conocía, pero yo ya tengo este pensamiento. Ellos conocieron y entendieron quién era Cristo en Hechos, cuando viene el Espíritu Santo. No, bueno, Marcos va a decir otra cosa. Acuérdense, por ejemplo, y a lo mejor ya vamos a terminar y dejar que cosas terminen. Algo muy interesante. Marcos ha enfatizado mucho algo. No le digan, y los regaña enérgicamente, no le digan. O sea, pero ¿por qué? Y Marcos lo va a explicar, no necesitan tener paciencia o leer al final del pasaje. Va a llegar un punto en Marcos donde ya no les va a decir cállense, les va a decir griten, hablen, predican, pero tiene que pasar algo. Entonces, lo mismo pasó con los discípulos. Yo creo de nuevo que ellos fueron conociendo gradualmente. O sea, piénselo. Si los hubiera mandado a predicar el día que los escogió, se hubieran regresado. Qué miedo. O sea, el primer endemoniado corre. Pero cuando lo vieron, hermanos, hacer todo lo que hizo, aún, hermanos, cuando lo vieron que lo rechazaron, aún viendo la oposición, o sea, ellos ya están un poquito más listos, pero todavía lo tienen que seguir gradualmente, porque, de nuevo, vamos a ver más adelante que hay cositas que todavía ellos no entienden, porque cuando piensan más adelantito, tú eres el Mesías. Cuando Pedro le dice, no eres el
Este es el candidato presidencial. Por este vamos a votar. Y entonces, ¿qué piensan sus discípulos? Ay, me va a dar una secretaría. Y toma, Ahora les voy a decir, pero tengo que morir. curarle próximos. Entonces, Y sí. se enoja, le dicen, Exacto. Bueno, así. Ahora danos tu reflexión y Echanos la bendición. No, pues sí, como estaba mencionando el pastor, ¿no? Hace rato, hace unos momentos, acerca de la fe. Cómo en estos eventos que estábamos viendo, cómo las personas llegaron a responder de diferentes maneras, y cómo los discípulos estaban observando esas respuestas, primero en la tempestad, pues ellos mismos, después en las personas con el endemoniado. Entonces, a lo que yo pues estaba viendo y me estaba preguntando es cómo yo había estado reaccionando, cómo mi fe había estado reaccionando en distintas situaciones. Como hace rato también el pastor mencionó, ¿no? Es muy fácil creer en Cristo cuando todo está bien, ¿no? Es muy fácil creer en lo que dice la Biblia cuando estamos bien, pero cuando llegan las situaciones difíciles, ¿no? Cuando estamos hablando con hermanos y los estamos animando con versículos, sí, pero cuando ahora nos toca a nosotros aplicar esos versículos, creer en esos versículos, pues es cuando se vuelve un poco complicado, ¿no? Y pues es en sí eso en cuanto a nuestra fe, que no solamente es conocer una historia, no solamente es conocer qué es lo que dice un texto acerca de nuestro Señor Jesucristo, sino verdaderamente pues cada uno de nosotros creerlo, y no superficialmente, sino también pues experimentarnos el amor de Dios, el creer en Cristo. No solamente es algo, no solamente es un conocimiento, sino que es algo que verdaderamente pues experimentamos, ¿verdad? Si vemos en la actualidad todavía, muchos de nosotros tenemos fe, sí, pero hay personas que dicen tener fe, pero muchas personas tienen una fe equivocada, una fe errada, conforme a todo lo que ven, oyen y sienten. Pero debemos de tener en cuenta lo que Dios dice, ¿sí? Y ese es el punto más importante. Porque si realmente, como dice en el capítulo, dice 6:4, eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Se refiere a una fe de esa forma que debemos llamar a Dios. Pero, si por ejemplo en aquellos tiempos que dice que, por ejemplo, que gente que no quiso creer, porque si recuerdan ahí que estaban llevando y le anuncian, un discípulo le dice, he encontrado al Mesías, que dice Moisés. Entonces ellos habían escuchado de ese mensaje, y yo creo que todos los judíos, por todo Israel, ha escuchado ese mensaje, pero no quisieron creer. No había fe en Dios, en lo que Dios había hablado, ¿verdad? Sí. Pues yo paso, digo, muchas veces nosotros tenemos fe, pero muchos nos falta ese punto importante. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente y cuerpo. Muy bien. Gracias, hermano. Igual me estaba acordando, ¿no? de la parábola aquí cuando menciona la semilla de mostaza, que nos decía el pastor que no se refería a cantidad de fe, ¿verdad? Sino a la calidad de la fe. Y pues nada más para animarnos en eso, hermanos. Y por último, pues ya, para terminar, vamos a orar. Acompáñenme a orar. Señor, agradecemos por este tiempo. Permítenos, conforme estudiamos tu palabra en nuestros hogares, aquí en la iglesia, Señor, conocerte de una manera en la que nosotros verdaderamente pudiéramos decir que
que te estamos conociendo en verdad, Señor, que podamos expresar y demostrar, Señor, una verdadera fe, una fe genuina, Señor, no basada y motivada con cosas erróneas, Señor, sino verdaderamente tener fe en la persona de quien tu palabra habla, Señor. Tener fe en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros, Señor, y poderlo demostrar, Señor, día con día, Padre. Ayúdanos a reflexionar en esto durante la semana, Señor. Permítenos tener también un buen culto, Señor, de adoración en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén.